Y él dio un llamado a la iglesia. Estar firmes en la fe. El título que le he puesto, ya se leyó el texto de Apocalipsis, es la agenda globalista en la escatología. La agenda globalista en la escatología. El día de ayer, nosotros estuvimos haciendo un foro acá, en este lugar, acerca de lo que es la agenda globalista. Y si varios de ustedes estuvieron acá, que viendo las caras, varios estuvieron ayer acá, estuvimos pues unas 3 horas y apenas tocamos el tema, porque apenas se tocó el tema sobre la agenda globalista. Yo no pretendo en unos minutos hacer, digamos, más allá de lo que se hizo ayer, pero sí ver a través de este capítulo de Apocalipsis qué función desempeña esta agenda globalista. Para ello tenemos que, en primer lugar, definir qué es la agenda globalista. Ayer lo hicimos, pero yo quiero definirlo una vez más para poner en contexto a todas las personas que no estuvieron ayer y para refrescar a algunos que estuvieron. También tenemos que definir qué es la escatología y qué es la literatura apocalíptica. Porque déjenme decirle que la Biblia tiene varias literaturas. Encontramos la literatura narrativa, encontramos la literatura legal en los libros del Pentateuco o la Torá, como usted quiera llamarlo. Encontramos allí la literatura legal, la literatura narrativa y también una literatura argumentativa. Y cada una de ellas tiene su manera de ser interpretada. Porque si no se interpreta correctamente, se pierde, se puede llegar a decir cosas que no son. Igualmente encontramos la literatura poética, los salmos, los proverbios, Eclesiastés, Cantares, son literatura poética. Encontramos la literatura profética. Y la literatura profética tiene como herramienta, toma la poesía. En la literatura profética tiene como herramienta la poesía, también utiliza parte de la narrativa. Y tenemos la literatura argumentativa en las cartas paulinas. Tenemos también literatura narrativa en los evangelios, libro de Hechos. Pero tenemos la literatura apocalíptica no solamente en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento. ¿Dónde? En Apocalipsis es una literatura apocalíptica. Daniel, desde el capítulo 7 hasta el capítulo 12, es una literatura apocalíptica. Parte de Ezequiel es una literatura apocalíptica. Zacarías también tiene literatura apocalíptica. Entonces, hoy vamos a tratar de interpretar este pasaje aplicando el método para extraer de allí qué nos quiere decir el Señor. Déjeme decirle que la literatura apocalíptica es una literatura profética escatológica. Es decir, estamos hablando de una profecía futurista. Una profecía que se cumple en el futuro. La escatos significa últimos tiempos. Y escatología, escato con logos, significa estudio de los últimos tiempos. Por lo tanto, la escatología es eso, estudiar los últimos tiempos. Hoy en día, muchas iglesias no predican sobre los últimos tiempos. Ni siquiera predican sobre el pecado. Ni siquiera predican sobre el infierno. Simplemente todo se predica sobre el amor. Pero eso está allí.
Y cuanto más aún hablar de la venida de Cristo, que está enmarcada dentro de los últimos tiempos. ¿Y cuántos esperan al Señor? ¿Ah? ¿Usted está listo para irse con el Señor? Gloria a Dios. Yo espero al Señor. Bien, hermanos, hablando pues de la agenda globalista, tenemos que decir, mis queridos hermanos, que es una agenda muy bien planteada, muy bien orquestada, porque estamos hablando son pasos a seguir, eventos que tienen que darse para la instauración de un gobierno mundial. La instauración de un gobierno mundial. Eso es realmente lo que busca la agenda globalista. Y un gobierno mundial que va a traer mayor felicidad que la felicidad que usted ha tenido hasta ahora. Eso es lo que se pretende. Para ello, varios banqueros y otras personas se han trazado esta agenda. Y esta agenda no es de ahora, esta agenda está en la palestra desde a finales de los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial. Y la gente comenzó a decir, ya los gobiernos, la forma de gobierno actual es obsoleta, no sirve, no llena las expectativas de la humanidad. Y el Papa Francisco lo dijo en una locución, dijo, es necesario tener un gobierno único. Es necesario tener un gobierno único que rija al mundo entero para evitar el calentamiento global, para dar mayor prosperidad y también para diezmar la población mundial. Por eso que ayer hablamos de 4 metas que, digamos, se ha trazado esta agenda. Hablamos ayer que esta agenda se ha trazado la meta de desaparecer el cristianismo bíblico. Desaparecer el cristianismo bíblico. ¿Por qué? Porque el cristianismo bíblico es un escollo para la agenda globalista. Uno de los ministros del presidente francés dijo lo siguiente, expresó, los evangélicos, asimismo, se creen que ellos van a regir la nación por su libro, por esa palabra de Dios. Y dijo, primero está la ley de la república que la ley de ese Dios. ¿Qué está diciendo este ministro? Y el que, si ellos no se insertan bajo esta condición, entonces verá lo que vamos a hacer con ellos. Eso es en Francia. Y usted dirá, ¿eso está muy lejos? No, eso no está muy lejos. Otra cosa importante, hermanos, es que el cristianismo bíblico predica la sana doctrina. El cristianismo se ha diluido. En los primeros años del siglo XXI, un pastor llamado Antonio Bolaines
hizo una denuncia en cuanto a lo que estaba haciendo el Vaticano contra la Iglesia evangélica. Ellos se reunieron, sobre todo los jesuitas, se reunieron y comenzaron a pensar y a decir, ¿qué podemos hacer para sacar a esos cristianos de donde están? ¿Qué podemos hacer? Porque ellos llaman a los cristianos los hermanos separados. Y llegaron a la conclusión, escuche bien, de que los evangélicos o los cristianos evangélicos no conocían realmente la Biblia. Decían, el 80% de sus pastores no tienen una preparación ni secular ni teológica. Por lo tanto, ese es un pueblo débil en sus convicciones. ¿Y de qué manera entonces podemos permear, podemos infiltrar esa iglesia? Muy fácil. Vamos a darle dinero. Vamos a darle metal, lo metálico. ¿Y qué ha pasado? Han surgido muchas corrientes teológicas que se han apartado de lo que dice la Biblia. Y esto está dentro de la agenda globalista. Diluir el evangelio bíblico o el cristianismo bíblico. Otra cosa importante, mis queridos hermanos, es el diezmar la población mundial, como lo decíamos ayer, diezmar la población mundial a través de la aplicación del aborto. Ayer damos una cifra que en el mundo entero hay, a partir del año 80 hasta el 2020, 40 años, se han aplicado en el mundo más de 1.500 millones de abortos. Eso representa el 20% de la población mundial. La población mundial en este momento es de 7.770 millones de habitantes. Y con esta cantidad de habitantes, la Tierra no puede continuar. Va a colapsar. La Tierra no está produciendo los nutrientes necesarios para alimentar esta población. De hecho, yo le decía ayer que de los 15.000 millones de hectáreas que tiene la Tierra, solamente 8 estaban disponibles para la población, 8.000 millones de hectáreas disponibles para la población actual. Pero solamente de esos 8.000 millones, solamente se podrían utilizar 4.000 millones, porque los otros 4.000 millones de hectáreas están, digamos, cubiertas por casas, por aeropuertos, por edificios, porque cada una de las personas, cada uno de nosotros, necesita 1.8 hectáreas para vivir. Y usted dirá, ¿cómo es eso? Lo que usted consume, lo que usted bebe, lo que usted come, todo lo que usted hace en su entorno es producido por la tierra. Y ya la tierra no está dando esa energía. Por lo tanto, para subir el nivel de prosperidad, es necesario reducir la población mundial. Europa tiene un nivel de prosperidad alto, los europeos,
Y entonces lo toman como referencia para que el mundo tenga un nivel de prosperidad como tienen los europeos. Es necesario reducir la población mundial hasta el punto tan bajo, porque ellos dicen que solamente la Tierra puede producir ese nivel de prosperidad teniendo 2.000 millones de habitantes. Terrible, terrible la situación. Ahora, otra cosa que dice esta agenda: desaparición del concepto actual de la familia. Se elimina el género masculino y femenino, ya no existe eso. Eso se va a eliminar. ¿Usted no ha visto por allí unas cosas que ya dice género y después dice otro? Ya eso se va a eliminar. Porque va a surgir una nueva sociedad donde no va a haber género. Sencillamente somos cuerpos hablantes. ¿Qué quiere decir eso? Cuerpos hablantes. Lo que diga el cuerpo, eso es lo que tú eres. Esa es tu identidad. Esto está aquí en la agenda globalista. Si tú eres hombre, pero tu movimiento corporal es de mujer, y tú te sientes mujer, entonces eres mujer. De hecho, ya en Estados Unidos se aprobó una ley de esa. Si usted es hombre y usted se siente mujer, usted puede entrar a un baño de mujer y hacer sus necesidades. Y hay de aquel que a usted le llame la atención, porque va a ser sancionado. Tienen que respetar los derechos porque eres un homofóbico. Eso está planteado en la agenda globalista, eliminar el matrimonio. Ya no hay matrimonio como lo que hay ahorita actual. No, ya es otro matrimonio, un matrimonio limitado, un matrimonio entre iguales. Y decíamos ayer que muchos países en el mundo ya han legalizado el matrimonio igualitario. El otro punto es la desaparición de la soberanía de los pueblos a través de dominios de las BID. ¿Qué son las BID? Las BIFAR, es decir, los grandes consorcios farmacéuticos mundial que están en manos de la cúpula. La cúpula dice: no te voy a vender medicamentos, Venezuela. ¿Y qué vamos a hacer? Las BID Invers, o el consorcio de las grandes inversiones, las BITED, el consorcio de las grandes comunicaciones, todo está en manos de un grupito. Argentina se arrodilló ante esto en el año 2012 y en este año, porque su economía está en quiebra. ¿Y qué condición le pusieron en el año 2012? Tienes que aprobar el matrimonio igualitario para poder darte el préstamo, para que tu economía pueda otra vez resurgir. Eso es lo que se está haciendo. Si tú quieres salir de la quiebra, entonces apruébame el matrimonio igualitario. Este año le dijeron a Alberto Fernández: ¿usted quiere que Argentina haya prosperidad? Tienes que aprobar el aborto. Y aprobaron el aborto. Esa es la estrategia que tiene esta agenda globalista. Entonces, mis queridos hermanos, y esta agenda globalista está enmarcada en 8 objetivos. No tendrás nada y serás feliz. Primer objetivo. No tendrás nada y serás feliz. Se va a eliminar la propiedad privada, pero vas a ser feliz.
¿Usted cree que Venezuela no está preparado para eso? Venezuela está preparado para eso en estos momentos. Ya al venezolano no le importa nada. No le importa votar. No confía. Si viene alguien ofreciéndole que, mire, no vas a tener nada, pero vas a ser feliz, es decir, vas a tener la nevera llena de alimentos, vas a tener un carro eléctrico, ¿y qué van a decir la gente? Que no. Venga para acá eso. Así de fácil. Porque nuestra economía está quebrada. Estados Unidos desaparecerá como la primera potencia mundial. Esto es algo, pero déjeme decirle algo desgarrante. Una de las familias más poderosas de los Estados Unidos, los Rockefeller, están de acuerdo en que Estados Unidos deje de ser la primera potencia mundial para lograr sus intereses de la agenda globalista. Bill Gates es el dueño de todas las hectáreas de producción de agrícola y pecuaria de los Estados Unidos. ¿Usted sabía eso? Cuando este hombre diga, mire compañero, aquí no se va a producir más esto, porque esto es mío. ¿Qué va a pasar con esta economía? Para el 2028 se piensa que la China sea la primera potencia mundial. Para el año 2028. Entonces vea lo siguiente, hermanos. Nadie va a morir esperando un trasplante porque los órganos van a ser hechos de material sintético. Un corazón sintético, un riñón sintético y va a funcionar con su riñón. No comerás menos carne, es dañina la carne, las vacas destruyen el terreno donde pisan, las vacas son fuentes de contaminación del medio ambiente, por lo tanto del calentamiento global. Los cerdos también, los chivos. Seremos vegetarianos. Se trasladarán 1.000 millones de personas desde Oriente a Occidente. ¿Para qué eso? Para acabar con los valores occidentales. Colonización planetaria, es decir, iremos a Marte a vivir. Algunos. Eliminación del CO2. Se eliminará el combustible fósil, es decir, el combustible a base de carbono. Todos nuestros combustibles hasta ahora son a base de carbono. Su carro, cuando yo estoy manejando mi carro, estoy colaborando con el calentamiento global. Estos son los objetivos, hermanos, de la agenda globalista. Y cuando usted mira esto, se da cuenta y dice, al final, ¿qué es lo que se va a lograr? Tener un sistema político único, un sistema económico único, ¿verdad? Una religión única con el ecumenismo. Eso va a lograr la agenda globalista. Ahora bien, tenemos que preguntarnos qué le espera a la iglesia. Y ahora sí quiero entrar al texto, porque era necesario poner el contexto. Fíjese lo siguiente. ¿Quién habla en ese libro de Apocalipsis? ¿Quién está hablando allí? Juan. ¿Verdad? Juan está hablando. Juan recibe la revelación cuando está preso en la isla de Patmos. Fue exiliado por el emperador Domiciano alrededor del año 95 después de Cristo. Aquel emperador que se hizo Dios, dijo, yo soy Dios. Y le dijo a Juan,
¿Tú quieres salvarte de ese caldero de aceite que está allí? Muy fácil, adórame. Y Juan dijo, mi único Señor y a quien debo de adorar es al Señor. Y fue lanzado en un caldero de petróleo hirviendo, de aceite hirviendo. Y cuando todo el mundo estaba gozoso viendo aquel hombre allí que fue lanzado en ese caldero y dando vivas y gloria a ese Dios que estaba allá, al César Domiciano, Juan se levantó dentro del aceite caliente. Y Domiciano se quedó, ¿qué está pasando? Y entonces él quedó muy mal. Y la gente entonces se arrodilló ante el verdadero poder, que es el poder de Dios. La gente se arrodilló allí y comenzó a alabar a Dios. Y entonces a Domiciano no le interesaba que Juan siguiera en el imperio y lo exilió a la isla de Pasmo para acabar con él. Pero Dios tenía preparado para Juan algo extraordinario. Le iba a revelar el futuro de la humanidad a Juan. Y después Domiciano cae de su imperio, el Dios muere, y viene un nuevo emperador llamado Nerva y lo libera. Y Juan regresa a estar en la iglesia nuevamente, en la iglesia de Éfeso. Bajo este contexto, hermanos, tenemos que una literatura que es apocalíptica y que utiliza como herramienta, en este caso, la narrativa. En este caso es una narración. En el capítulo 13 hay una narración. Pero una narración simbólica. Por lo tanto, yo tengo que interpretar los símbolos que están allí. ¿Usted ha visto una pintura, un cuadro? ¿Sabía usted que cada cuadro tiene un lenguaje? Tiene símbolos que el autor del cuadro sabe y quiere transmitir algo. Y pone símbolos dentro del cuadro. Entonces, tenemos una pintura puesto allí, que es el capítulo 13 de Apocalipsis. ¿Cómo interpretamos esa narrativa con esos símbolos que están ahí? Yo tengo que ver allí qué es lo literal y qué es lo simbólico para poder hacer una correcta interpretación. Entonces, vea lo siguiente. A través de la historia se han utilizado 4 sistemas interpretativos del Apocalipsis. Los más, populares. El sistema espiritualista, el sistema preterista, el sistema futurista y el sistema historicista. Entonces, pero los más que sobresalen en esos dos es el preterista y es el futurista. Preterista y futurista. De hecho, las personas que creen que no va a haber milenio, que el milenio es algo simbólico, que no es literal. El milenio me refiero, ustedes han leído el libro de Apocalipsis, me imagino, ¿no? El milenio no es para los amilenialistas, los que no creen en el milenio es simbólico. Es más, ellos dicen que en estos momentos están en el milenio, estamos en el milenio, en estos momentos. Ellos son preteristas. Es decir, ¿qué es un preterista? Un preterista es aquel que mira el Apocalipsis como algo pasado. Se cumplió en el siglo I. Hasta el siglo I quedó el Apocalipsis. Ahora, yo me pregunto, y quiero que usted también se haga la pregunta, ¿cómo es que algo pasado va a ser revelado a Juan? O sea, ¿qué propósito tiene eso? Revelar algo que pasó
a Juan en el siglo I, a finales ya del siglo I. Entonces hay un problema allí muy serio. Decir que la literatura apocalíptica es preterista. ¿Qué va a pasar con la segunda venida de Dios, de Cristo, que está aquí planteada? ¿Es preterista? ¿Eso es preterismo o es pasado? Preterismo significa pasado. ¿Eso es pasado o estamos esperando a Cristo? Porque si no estamos esperando a Cristo, entonces es pasado. Si lo estamos esperando, entonces es futuro. ¿Ah? ¿No creen ustedes? No los escucho, hermanos. Ajá. Entonces, el sistema futurista enseña que el Apocalipsis debe ser interpretado. Lo literal es literal y lo simbólico hay que determinarlo. Entonces, en este, digamos, en este capítulo se nos presenta muchos símbolos y vamos a tratar de interpretarlos para llegar así a un entendimiento y a una aplicación para la iglesia hoy. ¿Y qué pasa en esa agenda globalista? Tiene que ver con el futuro, la agenda globalista. Hay un versículo clave en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 19. Búsquelo allí. Capítulo 1, versículo 19. Ese es un texto clave del libro de Apocalipsis. ¿Qué dice allí? Las cosas que has visto, las que son y las que serán después de esta. Pasado, presente y futuro. ¿Me están siguiendo, hermanos? ¿Ah? ¿Me están siguiendo? Pasado, presente, futuro. Ahora bien, vea lo siguiente. De ahí sale el bosquejo, de ese versículo sale el bosquejo del libro de Apocalipsis. Cuando usted mira el libro de Apocalipsis, los 22 capítulos, va a ser una primera parte de lo pasado, una segunda parte de las cosas que son lo que estaba viviendo en ese momento Juan y lo que será después de eso. Ahora bien, vamos a meternos en el texto. Vamos a meternos en el texto de Apocalipsis 13 y vamos a ver allí algo muy interesante. ¿A cuánto les gusta estudiar la Biblia? ¿Ah? ¿Seguro que les gusta estudiar la Biblia? Bueno, vamos a estudiarla entonces. Fíjese, el primer punto que quiero tratar aquí en esta mañana es la descripción de la toma del poder terrenal. La descripción de la toma del poder terrenal. Cuando miramos el libro de Apocalipsis, y quiero que vamos a hacerle un sincronismo, es decir, un engrane, con Daniel 7, Daniel 2, ¿verdad? Porque déjeme decirle que lo simbólico del Apocalipsis, si no está dentro del mismo libro, tengo que buscarlo en el Antiguo Testamento, su interpretación. Aplicando allí la analogía de la fe. ¿Qué dice la analogía de la fe? Que la Biblia es su propio intérprete. Esa es una regla hermenéutica. La Biblia es su propio intérprete. Es una regla hermenéutica. Entonces vea lo siguiente. Al final del 12 hay algo interesante que quiero recalcar, porque para
los manuscritos más antiguos del texto original, es decir, del griego, donde fue escrito el Nuevo Testamento, el capítulo 12 y capítulo 13 están juntos. Hay otros manuscritos, que es el texto receptus, que están separados. Pero en los más antiguos manuscritos del texto griego bíblico, están juntos. Entonces, pero por eso quiero ver lo que dice el versículo 17 del 12. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son esos? Contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Esos son quiénes? Los santos. Los santos que van a estar en el capítulo 13. Entonces viene Juan y dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Primer símbolo. Mar, bestia. Es simbolismo. ¿Por qué saqué el simbolismo? Vea que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cuernos tenía 10 diademas y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. ¿Usted ha visto alguna vez una bestia con 7 cabezas? Entonces es un simbolismo. No es literal. Eso está representando algo. Hay una representación de eso. ¿Qué es? ¿Qué es lo que representa? Cuando leemos el capítulo 7 de Daniel, versículo 2 creo, yo estoy preocupado un poco por la hora, porque, pero también me preocupa más a la palabra. Vea, en el capítulo 7, ¿ya lo encontró ahí? Ajá. Vea, dice que el mar estaba embravecido y salieron 4 bestias, ¿verdad? ¿No se da cuenta? ¿No? Ahora, ¿qué representa el mar? Dice, el gran mar. El gran mar en ese entonces era el mar Mediterráneo. El gran mar, o sea, el mar representa a naciones, pueblos, lenguas. ¿Dónde encuentro yo ese basamento? Cuando voy al capítulo 17, versículo 15 de Apocalipsis, dice, también dijo, las aguas que has visto donde se sienta la ramera son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Qué significado se le da a las aguas en este libro? A pueblos, naciones y lenguas, ¿verdad? Ahora, Isaías, capítulo 57, versículo 20, búsquelo allí. Compara al impío con un mar embravecido. Isaías 57, versículo 20. Compara al impío con un mar embravecido. Entonces, ¿cuál es el significado de mar en la Biblia? Aquí en este contexto, pueblos, naciones y lenguas de impíos. Entonces, ¿de dónde va a salir esta bestia? De los impíos, de las naciones. ¿Estamos claros allí? Ajá, ahora, vea lo siguiente. Esta bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos.
El número 7 es el número perfecto para Dios. Para Dios. Dice el número de Dios. Para Dios. El número 10 es el número perfecto de poder para el hombre. El número 10. Yo le voy a recomendar un libro sobre numerología escrito por Lorenzo Jaramillo, el editor de la NBI en español, de la Biblia, de la versión NBI en español. Números en la Biblia. Números en la Biblia. El número 10 representa el poder pleno humano. Entonces, esta bestia, porque la bestia, la palabra terio en griego, bestia, terio. ¿Usted recuerda la camioneta terio? Bueno, se refiere a esto. Bestia. Bestia es maldad. Maldad. Es símbolo de maldad. Maldad profunda. Entonces, esta bestia representa la maldad. Esta bestia tiene el poder pleno humano. Estoy viendo un cuadro y estoy identificando símbolos claves. Una cosa de consejo para interpretar el Apocalipsis es no interpretar cada uno de los símbolos, porque unos símbolos son más bien rellenos para intensificar una acción anterior o posterior. Porque cuando comienzo a ponerme a buscar cada significado, puedo llegar a la alegorización y quitarle el sentido que tiene ese pasaje, ese texto. Es muy importante tener eso en consideración. Entonces, fíjese, vemos entonces que la característica de esta persona es que tiene poder pleno humano, es decir, ya estamos viendo que es un sistema de gobierno, pero al frente va a estar un gobernante. ¿Por qué digo esto? ¿Dónde yo me baso para decir eso? Para sacar esta conclusión. Cuando Daniel ve las 4 bestias y él pregunta, ¿y esto qué es? ¿Cuál es la interpretación que se le dice? Cada uno de esas bestias que ve son imperios. Son imperios. Haga la sincronización con el capítulo 2, cuando ve la estatua. ¿Me está siguiendo, hermano? Cuando ve la estatua. ¿Qué representaba la cabeza de la estatua? El imperio babilónico. Y eso era un gobierno mundial, porque el mundo conocido era ese. ¿Me está siguiendo? El mundo conocido era ese. Entonces era un gobierno mundial. El gobierno babilónico era mundial. Luego sigue el otro gobierno mundial, que es el medo-persa. Luego sigue el otro gobierno mundial, que es el griego. Y después viene el otro gobierno mundial, que es el romano. Si esto se ha cumplido bíblicamente, lo hemos visto, entonces ¿por qué no se va a cumplir esto? Yo les pregunto a ustedes que han leído la palabra, si todo esto se cumplió en el pasado, ¿por qué esto no se va a cumplir? ¿Qué tiene que ver con eso? Ahora, vean esto, esta bestia que está aquí tiene las características de las bestias esas. Es decir, que este sistema, este nuevo imperio mundial que se va a levantar en los tiempos últimos, va a tener la misma característica que tuvieron el gobierno único babilónico, el gobierno único medo-persa, el gobierno único griego y el gobierno único romano. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta el asidero bíblico?
Hay asidero bíblico, yo no estoy inventando. Lo está interpretando la misma Biblia, no soy yo. Entonces vea lo siguiente. Ahora, aquí se está describiendo cómo va a ser ese gobernante. Véalo bien. El primer punto es descripción del poder terrenal. Vean, aquí se describe cómo va a ser ese gobernante final que va a tener la humanidad, ese sistema, ese imperio universal que va a tener la humanidad y su gobernante, es decir, ¿quién era el gobernante mundial en el gobierno único babilónico? Nabucodonosor. ¿Quién era el gobernante mundial en el gobierno único medo-persa? Era Ciro el persa y puso como regente a Darío de Media. Pero Ciro era el gobernante mundial. ¿Quién era el gobernante mundial en el imperio griego? Alejandro el Grande. Con apenas 35 años ya había conquistado el mundo. Y entonces una vez se puso a llorar y dijo, llorando. Y le preguntaron, pero Alejandro, ¿por qué lloras? Lloro porque no encuentro más que conquistar. Quiero conquistar más. Y lo mataron. Se dice que lo mataron con arsénico. Con arsénico. Entonces, mis queridos hermanos, vemos entonces allí cómo aquí este sistema de gobierno único mundial va a tener un gobernante y este gobernante tiene unas características muy particulares. Ahora, dice también la palabra que este gobernante se le dio el poder. ¿Quién le dio el poder? El dragón. ¿Quién es el dragón? El diablo, Satanás. Recuerda que el dragón se vino a la tierra, fue lanzado de allá a la tierra. El dragón. Hay ciertas polémicas, cierta discusión en cuanto, ¿cuándo fue que Satanás fue lanzado de allá? ¿No? ¿Cuándo fue que Satanás fue lanzado? Algunos dicen que fue al principio. Otros dicen que fue cuando Jesús vino, que fue arrojado. Ahora, vean lo siguiente. Vean lo siguiente. El cuadro que se presenta aquí es que Satanás, en el cuadro anterior de la visión de la mujer, del capítulo 12, es que Satanás es arrojado, ya lanzado de una vez. Y hay una cosa muy interesante que dice, ve, el versículo 10 del 12, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Un acercamiento, porque en este tipo de interpretación hablamos de acercamiento. De acercamiento. Un acercamiento es que Satanás tenía su morada en los cielos, como tal. Tenía su morada en los cielos. Pero cuando este personaje quiere ser igual a Dios, se revela, entonces lanzado. Pero eso no quiere decir que no podía seguir allá, ir allá cuando él quería ir. Quiero que me sigan. Fue lanzado. Es como decir, yo vivo aquí en este lugar. Esta es mi morada. Este lugar. Yo vivo aquí.
Y Josué me saca de aquí. Pero me dice, puedes venir cuando tú quieras. Pero me sacaste de aquí. Ya no vivo aquí. Pero puedes venir cuando tú quieras y podemos conversar aquí. Cuando miramos a Job, vemos que Satanás tenía entrada directa a Dios. Vagaba por la tierra. Capítulo 1, versículo 1 y 2. Vagaba por la tierra. Dios le pregunta, ¿de dónde vienes? De recorrer la tierra. ¿Verdad? Ahora, fíjate, en el capítulo 12, ya Satanás es arrojado definitivamente de estar delante de la presencia de Dios. Él podía estar, ya no vivía en el tercer cielo, ya no vivía en el tercer cielo, pero podía entrar al tercer cielo. ¿Me estoy explicando? Podía entrar al tercer cielo. Pero aquí ya definitivamente es sacado. Ya no puede hacer nada. Ya su habitación está plenamente en la tierra y va a hacer todo tipo de maldad. Estamos hablando de maldad extrema. ¿A través de quién? A través del gobernante mundial. ¿A quién le va a hacer maldad? ¿A quién se fue a perseguir él? A los descendientes de la mujer. ¿Y quiénes son los descendientes de la mujer? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Cristo. ¿Y quiénes son esos? Los creyentes. Los creyentes. Ahora, fíjense, mi querido hermano, vean la descripción de este hombre tiene poder, este personaje, gobernante mundial, tiene todo el poder dado por Satanás. Recuerden que Satanás tiene poder sobre este mundo. Y ese poder que tiene sobre este mundo se lo da a este gobernante mundial que muchos lo han dado la denominación de anticristo. Ahora, ¿por qué? Porque anticristo es alguien que se opone a Dios. Se opone a todo lo que es Dios. Cuando vemos la descripción de este gobernante mundial aquí, vemos, primero, recibe una herida mortal, una herida de muerte, pero no murió. Él no murió, porque dice que su herida mortal fue sanada. Es decir, obró allí un milagro. Un milagro que la humanidad quedó impactada. ¿Quién es este? Ahora, hagan ustedes el paralelismo con la resurrección de Jesucristo. Ahí hay una imitación. Una imitación. Jesucristo murió y resucitó. Y ese es el Evangelio. Capítulo 15. Jesucristo murió y resucitó. Este personaje mundial va a ser herido y va a fingir que murió. Y se va a levantar sano y va a impactar a la humanidad. Pero ¿cuál sociedad? ¿A cuál sociedad va a impactar? A la que su nombre no está escrito en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Si tú eres escogido por Dios, tu nombre está escrito en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, vamos a seguir acá. ¿No les parece interesante?
Entonces vea, toda la tierra se maravilló en pos de ¿quién? Del gobernante mundial. ¿Cómo lo cataloga ahora? ¿Cómo lo cataloga? Como Dios, como un Dios. Oye, esto es un disparate, no es un disparate. Es lo que estamos viendo aquí en el texto. ¿Cómo se catalogó Nabucodonosor? Como Dios. Y Dios lo humilló y lo puso a comer como un animal. Y después levantó los ojos y reconoció al Altísimo. Y cada uno de estos gobernantes se han querido autonombrar como Dios. En el Imperio Romano vemos varios gobernantes. Calígula se autonombró Dios y persiguió a los creyentes. Nerón fue otro que se autoproclamó como Dios y quemó como antorchas vivientes a los creyentes. Y después vemos a Domiciano también. Entonces, esto no es un disparate, estamos viendo que este gobernante mundial con estos milagros está engañando a una humanidad que está cegada. A una sociedad cegada. Ahora, fíjese lo siguiente. Y adoraron al dragón. ¿A quién adoraron? Al diablo. ¿Qué estaba buscando el diablo desde el principio? Adoración. Ahora tiene adoración el diablo. Pero también adoran también al hijo del diablo, que es el gobernante mundial. ¿Verdad? Decía, ¿quién como la bestia? Es decir, ¿quién puede ser como ese? Yo me imagino esa gente postrada, aclamando al gobernante mundial. Hermano, usted comienza a ver y dice, Señor, pero ¿qué busca el hombre? La adoración, gloria. Usted no ve lo que ha buscado el hombre a través de la historia. Es eso. Adoración, gloria. Y el único ser adorable es Dios. El único. Y lo dice claramente Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra bendito allí, que es se refiere al único Dios, al único ser adorable. Esa palabra bendito. El único ser adorable. Entonces, mi querido hermano, aquí estamos viendo la descripción de esta persona que va a gobernar, cómo es, lo que es capaz de hacer, lo que va a recibir ese personaje mundial, adoración de la humanidad caída, de la humanidad perdida. Y fíjese lo que hace el versículo 5. También se le dio boca que hablaba arrogancia y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. 42 meses son 3 años y medio. Aquí se le da el poder para un gobierno único de 3 años y medio. Cuando blasfema es una oposición a Dios, se opone a Dios. Se está oponiendo a Dios. Ahora, vean lo siguiente. La agenda globalista se opone ¿a quién? A Dios. Fíjese, la familia es una institución creada ¿por quién? Por Dios. ¿Qué va a hacer la agenda globalista?
la va a eliminar. ¿A qué se está oponiendo? A Dios. El gobierno es una institución ¿de quién? ¿Creada por quién? Por Dios. Dios le dijo al hombre: creced y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, gobiernen la tierra. ¿Quién dio el gobierno? Dios. Ahora, ¿quién quiere hacer lo que le da la gana con el gobierno? El hombre. Ahora va a establecer un gobierno único. ¿Y qué pretende la agenda globalista? Establecer un gobierno único. ¿Concuerda? Esto concuerda. Estamos hablando de disparate en esta mañana. Mira, está hablando de disparate. No. Esto es una realidad. Esto es algo que estamos viendo. Y que va a suceder. Que va a suceder. Ahora, fíjense, seguimos aquí, hermano. Fíjense. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Quiénes son los santos? Ahí hay un problema. Ahí hay un problema. Por eso es que hablamos de acercamiento. Si esta es la iglesia, entonces la iglesia va a pasar por la gran tribulación. ¿Me están escuchando? Si estos santos que están aquí, de que habla este capítulo, es la iglesia, entonces la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Ahora, fíjese lo siguiente. El pastor Esteban leía esta mañana un texto muy interesante, el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 7. Yo te libraré de la prueba que vendrá sobre toda la humanidad. Le dice a la iglesia de Filadelfia. ¿Verdad? La Biblia enseña que nosotros no somos hijos de ira. El capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses enseña eso. Nosotros no somos hijos de ira. Éramos hijos de ira cuando estábamos en nuestros delitos y pecados. Pero ahora no somos hijos de ira. Ahora, ¿cómo entonces hacer un acercamiento a este versículo? La manera de hacer un acercamiento a este versículo son personas que se quedaron y judías. Porque los judíos que no son creyentes, el pueblo de Israel, sí va a pasar por la gran tribulación. Pero también va a haber gentiles. Entonces, el acercamiento, digamos, más propicio para este versículo es que estos santos que están aquí representan parte del pueblo judío que se quedó allí en la gran tribulación y parte del pueblo gentil que va a creer allí. Hay algunos que dicen que en la gran tribulación no va a haber personas que van a creer. Pero cuando se ve aquella gran multitud y el anciano le pregunta a Juan en el capítulo 7 de Apocalipsis, ¿de dónde salieron estos? ¿Quiénes son estos? Dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y estaban vestidos con vestiduras blancas y eran de toda raza, lengua y nación. Porque recuerden que en el mundo está el pueblo judío o el pueblo de Israel y los gentiles. Entonces, por implicación, entonces estos santos, haciendo un acercamiento, se refiere a judíos, a israelitas y a gentiles.
creyentes allí y que no se doblegaron ante el poder mundial del gobernante. Y por eso son vencidos, porque, escuche bien esto, dice, se le permitió. ¿Quién le permitió eso? ¿Quién se lo permitió? ¿Quién se lo permitió? No, la bestia no. El mismo Dios. Eso es tremendo, ¿no? Dios es soberano y Él hace como quiere hacer. Dios le permite hacer guerra y vencer. Esto es tremendo, hermano. Estamos conociendo el carácter de Dios. ¿Cómo es Dios? Ajá. Fíjate, también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, sobre la humanidad. ¿Quién le da ese poder? ¿Quién le permite eso? Dios. Lo adoraron todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida. ¿Quiénes van a seguir? ¿O quiénes van a conformar esta nueva sociedad de cuerpos hablantes? ¿Quiénes? Los impíos. Ningún creyente va a estar de acuerdo con esto. Por lo tanto, mis hermanos, mi querida iglesia Bautista Central, que está cumpliendo 30 años de edad, joven, tiene que estar preparada para lo que viene ahora. Tiene que estar lista, porque es muy posible que seas perseguida. Igualmente que Dios sea la gloria y toda la iglesia que se mantiene en la sana doctrina. Seremos perseguidos, pero vamos a glorificar y exaltar el nombre de Dios. Glorificar su nombre, hermanos, a pesar de la persecución. Yo estoy claro, como pastor, que yo estoy en la mira. Y estoy en la mira porque uno habla a través de la radio y dice las cosas. Y sé que he dicho cosas fuertes, porque como tú dices, que si viene una ley que imponga el matrimonio igualitario, yo voy a obedecer la palabra de Dios. Y por encima de la Constitución Nacional está la palabra de Dios. Cualquier ley que sea legislada por el hombre, que esté en contra de lo que dice la ley suprema de la palabra de Dios, debe ser desobedecida. La iglesia tiene que desobedecer eso. Y es parte de nosotros asumirlo. Por eso, mis queridos hermanos, vamos a vivir tiempos difíciles. Prepárese, hermano. El que no está preparado se va a ir. El que no es, se va a ir, hermanos. Yo estoy muy claro en eso. El que no es, va a agarrar sus corotos y va a decir, esto no es conmigo, yo me voy de aquí. Y se va a ir. El que es genuino, un creyente auténtico, se va a quedar. Y le va a decir a los pastores de esta iglesia, aquí estoy yo, pastor, con usted, para seguir predicando la palabra de Dios como es. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, seguimos aquí. Ahora viene otro punto, la perseverancia de los santos. Y justamente, la perseverancia de los santos. ¿Dónde perseveran los santos? En las pruebas, en las aflicciones. Este versículo dice claramente, si alguno tiene oído, oiga. Si alguno tiene que ir preso, preso va a ir.
Si alguno va a estar destinado para morir a espada morirá. Aquí esta versión dice, si alguno mata a espada, no es la mejor traducción. Déjeme decirle, no es la mejor traducción. Aquí la traducción correcta es, si alguno está determinado a morir a espada va a morir. Aquí se está refiriendo a los santos, a esos santos de allí que van a ser vencidos. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. ¿Cuántos están dispuestos a dar su vida por la causa de Jesucristo? Puede llegar alguien y te diga, mira, o dejas de seguir predicando ese Cristo, o ahorita mismo vas a ir preso. Te vamos a quitar todos los beneficios que tienes, te vamos a dejar en la calle, te vamos a quitar la casa que tienes, vamos a agarrar a tus hijos y los vamos a apresar. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer yo? Yo estoy muy claro que si agarran a alguien de mi familia, yo les voy a decir, mi hijo, te espero allá. Porque allá es la mejor vida, no esta vida. Allá es la mejor vida. Tenemos que estar dispuestos a eso. Es fuerte. Usted quiere que agarren este muchachito, que es un milagro de Dios, ese niñito, Enrique Gabriel, tercera generación de Enrique. Ese muchachito es un milagro, porque cuando su mamá lo tenía a los 2 meses, ahí en su vientre, los médicos le dijeron, si tú caminas de aquí a allá, lo vas a alargar, lo vas a botar. Tienes que pasar 9 meses acostada. Y Dios lo mantuvo en el vientre de ella. Y nació sanito. Y ahí está él. Gloria a Dios por mi nieto. Que agarren a mi nieto y lo vayan a matar. Y me digan, vamos a matar a tu nieto. Si tú sigues haciendo lo que estás haciendo. Qué prueba tan terrible. Pero yo tengo que tener convicción en mi fe. Y si Dios lo quiere salvar a él, lo va a salvar. Si Dios lo quiere librar a él, lo libra, pero yo no voy a negar a mi Cristo por causa de él. No voy a negar a mi Cristo por causa de él. Porque lo primero que hacen es tocar lo que más te duele. ¿Estás preparado para eso, mi querido hermano? ¿Estás preparado para enfrentar esas cosas? No estamos hablando de cuentos, estamos hablando de realidad. Cuando se apruebe la ley del matrimonio igualitario, que yo sé que se va a aprobar, y te venga aquí a Isle, a mí me gusta más llamarte Josué, o a los pastores que están aquí, y les diga, mire compañero, aquí estamos nosotros dos, o 2 mujeres, quiero que usted nos dé la bendición aquí. Porque nos gustan los evangélicos, la bendición que dan los evangélicos. Nos gusta. ¿Qué va a hacer usted? Te va a enseñar la ley, te va a decir que tú tienes que casarlo. Y si no lo casas, te van a denunciar para que te pongan preso. ¿Qué vas a hacer? ¿O qué vamos a hacer? Una vez le pregunté yo a un pastor, y le dije, ¿qué vas a hacer? Bueno, la Biblia dice que tenemos que someternos a las autoridades. Y digo, este pastor realmente no ha entendido ni ha interpretado la escritura, la palabra del Señor.
Aquí estamos hablando de algo medular de la palabra del Señor. Cuando yo acepto eso, estoy diciendo a Dios, chao contigo, chao con tu ley, chao con tu palabra. La Biblia dice claramente que los homosexuales no entrarán en el reino de Dios, a menos que se arrepientan y cambien de forma de vida y sean verdaderos creyentes. Nosotros no tenemos fobia contra los homosexuales. Yo no tengo fobia contra los homosexuales, pero sí les predico y sí les digo, tienen que cambiar de forma de vida. Yo no te puedo aceptar así como tú eres. ¿Qué es lo que se nos está diciendo? Acéptenlo como son. Hay un hombre que escribió un libro y que lo publicó la editorial CLIE. ¿Sabe usted cuál es la editorial CLIE? La editorial CLIE es una editorial cristiana. Y su presidente es Alfonso Raposo. Y este hombre publicó el Evangelio Subversivo de Tom Hahn. Y ese Evangelio, todo lo que dice ese libro, es en contra de lo que dice la palabra de Dios. Y esa editorial lo publicó. Y ahí dice que Jesús era homosexual y que su amante era Juan. Y también dice que el centurión, que le fue a decir a Jesús, mira, di la palabra y mi criado sanará. No es necesario que vayas a mi casa. No, el criado era el amante del centurión. Fíjese, la alegorización que están haciendo. Y este hombre publicó ese libro. Y también un libro que dice, escuche bien, solo un Jesús marica puede salvarte. Terrible lo que está pasando. Y ahorita Alfonso Raposo con la editorial CLIE tienen un problema terrible contra John MacArthur, contra Sugel Michelén, contra Miguel Núñez, contra estos predicadores, contra Pablo Washer, contra todos estos predicadores. Es terrible, hermano, lo que está ocurriendo en el Evangelio, en la iglesia. Terrible. En vez de estar unidos allí, entonces algunos, más Lucado. ¿Cuántos han leído libros de más Lucado? Ajá. Más Lucado salió diciendo por allí que los homosexuales son hijos de Dios. Que ellos también son hijos de Dios. Hermano, ¿qué es esto? Esto está pasando en estos momentos y más Lucado dice, y se arrepintió y pidió perdón. Le pidió perdón a la comunidad LGBTQI+. Porque habían sido con ellos intolerantes, lo que hablaba el pastor ayer, Fran, sobre la nueva tolerancia. Porque ellos también eran hijos de Dios. No, hermano. Esto va a pasar también. ¿Estamos dispuestos nosotros a perseverar hasta la muerte? Como dice aquí, la perseverancia y la fe de los santos. El pastor Esteban decía, la iglesia se determina por su fe en Cristo. Nos dijo ahí. Por su fe en Cristo. Y él estaba dando por hecho que esta iglesia se identifica por eso, por su fe en Cristo. Si se identifica por su fe en Cristo, entonces tiene que estar dispuesto a dar la vida por Cristo. La segunda parte del texto habla de la institución de una religión única y de un sistema económico único. Véanlo allí.
Ya describimos cómo es el gobernante mundial, qué es capaz de hacer. Luego también vimos cómo, bajo qué circunstancia deben estar siempre perseverando los santos, los creyentes genuinos. Y ahora vemos que se va a instaurar la religión única mundial y un nuevo sistema económico mundial. Y una sociedad, por supuesto, única. Fíjese, después vio otra bestia que subía de la tierra, tenía 2 cuernos, ya aquí claramente, tierra también aquí se refiere a las naciones, pueblos y lengua, pero hablaba y dice, era semejante a un cordero. ¿Quién se llama cordero? A Cristo, semejante, hermano, pero no era un cordero. ¿Qué era? Un diablo. Es decir, era como el camaleón. Estaba camuflajeado allí. Camuflajeado. Tenía una apariencia, pero era un diablo, un lobo. ¿Verdad? Entonces, dice, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia. Ahora, ¿a quién van a adorar? Ahora, ¿quién es el Dios? La bestia. En ese gobierno único mundial va a haber una sola religión, una única religión. Y el Dios de esa única religión es el hombre, aquí el gobernante mundial. Y el que no adore, entonces va a ser ¿qué? Muerto. ¿Y quiénes no van a adorar esto? Los creyentes genuinos que estén en ese tiempo. Ahora, fíjate hermano, a través de grandes milagros, ¿quién hizo descender fuego del cielo? Elías, el profeta Elías. ¿Por qué hace referencia ese caer fuego del cielo? ¿Cómo consideraban los judíos al profeta Elías? Los judíos, al profeta Elías. ¿Cómo lo consideraban? Como un gran profeta. De hecho, en la transfiguración de Jesús, ¿quién aparece con Jesús? Moisés y Elías. Ajá. Entonces, Elías fue llevado en un carro de fuego al cielo, pero los milagros que hace se parecen a los del profeta Elías. ¿Qué quiere hacer con esto? ¿Qué busca con esto? ¿Engañar a quién? Sobre todo a los judíos de ese tiempo y también a los gentiles de ese tiempo, pero sobre todo a los judíos de ese tiempo. Entonces, mis queridos hermanos, hay una religión única, está basada en milagros para engañar. Entonces, aquí es importante estar apercibido. Hoy en día, muchas personas hermano, yo no sé si usted ha visto eso, pero esto me da, cada vez que veo eso me da tristeza, pero también me pongo molesto cuando miro cómo una iglesia adora una escoba, la unción de la escoba. Entonces levanta la escoba, entonces la unción va a llegar allí. O una pastora que se acuesta y le da como un letargo. Y la manera de que se levante del letargo es que vengan los feligreses a ponerle los diezmos en el cuerpo. Entonces la llenan de dinero y entonces ella se levanta. Y dice, ya me levanté porque pusieron el suficiente dinero para levantarme. Y vemos personas aplaudiendo eso.
diciendo gloria a Dios y aleluya. En estos días llegó un profeta de África. Lo mínimo que estaban pidiendo era $100. ¿Usted cree que usted debe estar en ese tipo de cosas? ¿Debe participar de eso? ¿De un engañador? Hay que tener cuidado con eso, hermano. Puede inclusive hacer milagros, pero el hecho de que haga milagros no dice que esos milagros vienen de Dios. Hay claramente en Mateo 7, versículo 21 al 22, dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre hice milagro, levanté muertos, hablé en lengua, interpreté lengua. Y el Señor va a decir, no te conocí, jamás te conocí, no te conozco. Hermano, mucha gente hoy están yendo tras los milagros, pero no están buscando la poderosa palabra de Dios. No están tras la poderosa palabra de Dios. Ahora bien, se instituye esta religión única, un sistema único mundial. Recuerden que ¿qué hace? ¿Qué hace esta bestia? Y hacía que todos, pequeños, grandes y ricos, pobres y libres, se le pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca del nombre de la bestia. La palabra marca es una palabra griega, harasa. Harasa. Y esa palabra significa impresión, injertar. O sea, Juan estaba diciendo que aquellas personas tenían una impresión, le hacían una impresión, un injerto en su mano derecha o en su frente. Y ese injerto o esa impresión con eso era que ellos podían comprar o vender. Entonces estamos hablando de un sistema económico único en el mundo. ¿Qué quiere hacer la agenda globalista? Tener un sistema económico único en el mundo. Eso quiere hacer la agenda globalista. Una moneda ya no va a ser un billete, olvídese de los billetes, olvídese de los metálicos, una moneda digital. Algunos han especulado por allí diciendo que va a ser el Bitcoin. Esa es especulación. Pero lo que yo sí estoy claro, y es lo que estoy viendo, por el avance de la ciencia, Daniel lo profetizó también en el capítulo 12, la ciencia se aumentará. ¿Qué estamos viendo hoy en día? La ciencia avanzando tremendamente. ¿Y eso va a parar? No, eso va a seguir. Y ya el presidente de la República dijo, está presionando a los bancos para que el dinero sea digital. Yo quiero un dinero digital. Vamos a hacer la sociedad sin el efectivo. Olvídese del efectivo, hermano. El efectivo va a desaparecer. ¿Por qué? Los Estados Unidos pierden millones y millones, pero cientos de millones, miles de millones de dólares en personas que evaden impuestos por el efectivo en dólares. Cuando tú pagas en efectivo, no pagas impuestos en Estados Unidos. Se va a eliminar el efectivo. Piensa en eso.
Ahora, cuando llegue este momento, va a ser una marca. Ha habido muchas especulaciones con esta marca, muchas especulaciones sobre lo que puede ser esa marca. Particularmente, yo esperaría más adelante cómo se desarrollan los acontecimientos, porque el mundo va a seguir creciendo en tecnología. Olvídense, nosotros estamos atrasados. Nuestra diferencia entre el mundo, entre los europeos y nosotros, hace más de 20 años atrás, eran de 50 años. La diferencia hoy en día es de más de 150 años en tecnología. Entonces, mis queridos hermanos, hay que esperar, porque es muy posible también, yo les digo esto, yo no estoy diciendo que es así, es posible, estoy utilizando la palabra, que a través de un líquido puedan detectar dónde estás tú, con la tecnología 5G. Detectar dónde estás. Eso es posible. Eso es posible. Con la nueva tecnología, el avance tecnológico, eso es posible. Entonces, hermanos, tenemos que estar apercibidos de todas estas cosas. Y aquí hay un consejo que da el apóstol Juan. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues su número de hombre y su número es 666. Aquí también han hecho cálculos muchas personas y se han equivocado totalmente. El nombre de César Nerón suma 666 en el alfabeto griego. 666. Entonces se decía que Nerón era el hombre de pecado, pero Nerón no cumple con esas características. Ya Nerón pasó. Nerón murió en el año 68. 69 murió Nerón. Y nada de estas cosas se cumplieron. Ahora, a partir del siglo I, ¿ha habido un gobierno único? ¿Mundial? No. Sí hay potencias mundiales, pero un gobierno único no. Entonces va a haber un gobierno único en el futuro. Va a haber un gobierno único, escriba eso, lo dice la palabra. Va a haber un gobierno único en el futuro. Un sistema económico único, una religión única, una nueva sociedad de cuerpos hablantes. Ahora bien, hermanos, cerrando esto, ¿qué vamos a hacer la iglesia con todas estas cosas? Hemos visto que en la escatología bíblica está allí la agenda. Está allí la agenda. A eso va la agenda. Forma parte globalista. Pero, ¿qué vamos a hacer nosotros ahora, hermanos? Hay un pasaje en 1 de Juan capítulo 4, versículo 4, un pasaje muy interesante, muy tremendo. Vean la esperanza que nos da este pasaje a nosotros. Dice, hijito, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Eso nos da esperanza. Somos vencedores de por sí. Aunque nos quiten la vida, somos vencedores. Te pueden quitar, como dice, te pueden matar físicamente, pero ya tú tienes tu futuro asegurado. Porque el único pueblo que tiene el futuro asegurado es la iglesia de Jesucristo. Con Cristo en gloria.
Es el único pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Mateo, capítulo 5. Jesús está en el Sermón del Monte. Con esto voy a cerrar. Jesús está en el Sermón del Monte. Mateo capítulo 5. Jesús está en el Sermón del Monte. Allí está dando la instrucción cómo debe ser un discípulo de Cristo. Cómo debe ser su discípulo. Y allí le dice, vosotros sois, versículo 13, la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Luego le dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahora yo te pregunto, ¿cómo salamos al mundo? ¿De qué manera salamos al mundo? Tenemos que predicar. Tenemos que llevar la palabra. ¿Quiénes tienen la sal? Nosotros. Si nosotros nos callamos, no salamos a nadie, perdemos el sabor y nos van a pisotear. Por lo tanto, tenemos que salir, tenemos que ir a llevar la palabra. Así sea que por causa de esa palabra seamos vituperados o seamos muertos. Nosotros somos la luz del mundo. No podemos esconder la luz. En un mundo de tinieblas, un mundo oscuro, ¿quién alumbra? Cuando usted llega a un antro de pecado, llega la luz. Porque usted tiene a Cristo. Cristo está en usted. Y usted llega y va a alumbrar. Y cuando usted comienza a predicar la palabra, eso va a impactar a la gente. Tenemos que ser luz. Y voy a cerrar con esto. En Gran Bretaña se ejecutaban una serie de acciones cuando habían náufragos. Los náufragos que llegaban a la orilla eran muertos. Perdían todos porque habían una serie de asesinos allí en la orilla esperando que cualquier barco naufragara para ir ellos y matarlos y quitarle todo, sus pertenencias. Y naufragó un barco y uno de los náufragos dijo, no voy a llegar a la orilla porque ya soy muerto. Me voy a quedar. Y encontró una piedra y se aferró a la piedra, esperando que viniera la marina a rescatarlo. Pasaban 2 días para rescatarlo. Y él estaba aferrado a esa piedra, abrazado. Llegó la marina a los 2 días y le dice uno de los marinos, oye, estimado, usted tembló bastante en estos 2 días. Dice él, sí, temblé bastante. Pero la roca en la cual estaba abrazado no tembló nunca. Nuestra roca es Cristo. Nosotros podemos temblar, pero jamás Cristo va a temblar. Entonces tenemos que aferrarnos a la roca que es Jesucristo. Y quiero orar para cerrar esto. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias te doy, Padre bueno. Te alabo y te glorifico, Dios amado. Gracias por darme esta oportunidad, Señor. Gracias porque soy tu siervo, Señor.
Siervo tuyo, Dios mío. Ayúdame, Señor, a hacer siempre tu voluntad y andar en tus caminos y a permanecer firme, Señor. Bendice esta iglesia, Padre Santo. Que cada uno de mis hermanos que están acá, Señor, asuman, Padre Santo, con convicción su fe. De tal manera, Señor, que nada los pueda mover. Que sigan firmes, Señor, cumpliendo la gran comisión. Y que esta iglesia siga creciendo, establecida en la roca, Señor. A ti sea la honra y la gloria, Señor. Provee para ellos alimento, comida. Provee para ellos, Señor, ropa, zapato. Tú eres nuestro proveedor, Señor. Que no falte nada en la mesa. A ti sea la honra y la gloria, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén.